Sí, hablando de un tema que nos ha tenido, por cierto, muy preocupados, además de la pandemia, de otros hechos, por cierto, pero estamos en un contexto de crisis hídrica. Y en este contexto, justamente, vamos a hablar con el superintendente de Servicios Sanitarios por qué pasa con el agua que se está perdiendo. Es agua producida, pero que no llega al consumo humano. Estos se entiende como agua no facturada. Ya estamos en línea con el superintendente Jorge Rivas. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Loreto, Álvaro, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, lo comentábamos, ¿no? En este contexto también, pero preocupados, este tema de el agua no facturada. Entendemos que prácticamente un tercio de lo que se produce finalmente no termina consumiéndose por los humanos. ¿Es tan así? Sí, efectivamente, los indicadores se han mantenido bastante estancados, diría yo, porque estables, pero estancados. No hemos logrado mejorar ese indicador en el sector sanitario, prácticamente en 33%, un poquito más, un poquito menos en los últimos 10 años. A ver, nosotros como sector sanitario, la verdad es que podemos mostrar unos indicadores bastante buenos en muchísimos aspectos, incluso a nivel de países desarrollados, tenemos indicadores bastante destacados. Y bueno, y con la pandemia y con la sequía, se ha logrado sostener el suministro sin ningún problema, pero siempre se puede mejorar, eso es indudable. Y hay un indicador que justamente es el indicador de las aguas no facturadas, que uno usualmente las conoce como pérdida, pero en realidad el nombre correcto son aguas no facturadas. Ese indicador no es bueno, es malo, la verdad que, digámoslo, no es bueno y hay que mejorarlo. Y no se ha logrado avanzar decididamente en estos últimos 10 años. Y por supuesto que nos preocupa, sobre todo en este escenario de escasez, donde es tan difícil contar con nuevas fuentes de agua y estamos derrochando agua. Así que yo quisiera explicar que las aguas no facturadas tienen bastantes componentes. Lo que uno ve se llaman pérdidas físicas, que son, por ejemplo, las filtraciones en las redes, y que esta agua aflora y uno la puede ver cómo se pierde, o aguas, por ejemplo, en los estanques de las empresas sanitarias, que de repente fallan los sensores, entonces comienzan derrames de agua, o bien algunas fallas en los domicilios de los arranques de las viviendas. Pero también hay otro tipo de aguas no facturadas que tienen que ver con ilícitos, con robos, con hurtos de agua que le hacen a las redes de las sanitarias, o incluso errores en la medición, o por ejemplo los incendios, cuando se utilizan los grifos, bueno, esa es agua que no se factura. Las empresas sanitarias también tienen que hacer uso de agua para lavar redes, las redes de distribución de agua potable a veces se tienen que mantener y hay que hacer lavado de redes y esa agua no se contabiliza. En fin, hay bastantes tipos de otros convenios que no se facturan, y todo eso hace este grupo de aguas no facturadas con este indicador de un 33%. Superintendente, deben haber muchos ejemplos en el mundo de sistemas que probablemente exhiben mejores números que el 33% de agua producida por los sanitarios, que son aguas no facturadas, como he dicho, los números que exhibimos nosotros acá, o no, sí. Ya, ok. En otros países, y es justamente hacia donde nosotros tenemos que mirar experiencias internacionales, porque hay países en Europa que tienen indicadores muchísimo mejores, tienen pérdidas de un 15%, 12% incluso, y para allá tenemos que apuntar, tenemos que recoger esas buenas prácticas para ver cómo podemos llegar. Cada país tiene su realidad, hay que decirlo. Por ejemplo, en Chile, que aunque las personas no lo crean, pero así es, los terremotos producen problemas en las redes. Recordemos que las redes uno no las ve, están enterradas a 1 metro, 2 metros, algunas redes 5 metros, 10 metros, y por lo tanto es muy difícil poder inspeccionarlas de buena manera para saber si producto de un terremoto, un temblor, hubo problemas, digamos. Entonces hay que ocupar otro tipo de tecnología, bueno, y eso lo hace difícil. Sí, superintendente, ¿qué responsabilidad tienen las empresas en esto? No, las empresas son las responsables de tener operativas sus redes y poder dar agua a la población. A ver, desde ese punto de vista yo quisiera resaltar dos cosas. Primero, en general estas pérdidas de agua no producen un deterioro directo en la calidad de servicio hacia los usuarios. ¿Por qué? Porque uno abre la llave de su casa y sigue saliendo agua.
El problema es que estamos derrochando agua y es inaceptable que en plena sequía estemos perdiendo esta cantidad de agua. Es una pésima señal. Y respecto de los costos de esto, indudablemente que superar y mejorar estos indicadores requiere de inversiones por parte de las sanitarias, requiere de inversiones probablemente importantes, y esas inversiones no son reconocidas en tarifas, es decir, las sanitarias van a hacer inversiones para mejorar este indicador, pero no van a poder recibir retribución a cambio, porque nosotros tenemos una particularidad en nuestro modelo tarifario chileno. Y nosotros, la tarifa que pagamos mensualmente, incluye una red de una empresa modelo eficiente. Es una red completamente nueva que tiene niveles de pérdidas mucho menores, tiene niveles de pérdida de un 15%. Por lo tanto, la gente está pagando una tarifa por una empresa eficiente. Y como la empresa real es ineficiente, porque está produciendo muchísima más agua, ese costo lo está asumiendo la propia empresa. No se lo traspasa a los clientes, nosotros nos preocupamos de que no sea así, y por lo tanto ellos están asumiendo ese costo. Y claro, la legislación chilena ya tiene 30 años de antigüedad y nunca se puso en este caso de cómo podemos dar una señal más potente todavía para que bajen las pérdidas, porque se pensaba que si a la sanitaria se le paga y se le reconoce solamente por mantener un 15% de pérdida y tiene que asumir cualquier desviación de ineficiencia, bueno, la sanitaria se iba a tratar de acercar a ese 15%. En la práctica no ha logrado suceder, seguimos 30 y tanto por ciento pérdida. O sea, perdón, las sanitarias no están haciendo las inversiones necesarias. Claro, a ver, ellos hacen inversiones en pérdidas, pero no han sido eficaces, porque hemos mantenido el nivel de 33%, un poquito más, un poquito menos, durante los últimos 10 años. Por lo tanto, todas las inversiones que han hecho, todas las tecnologías que han implementado, no están dando los resultados necesarios. Y bueno, y ahí es donde está el problema, que tenemos que seguir, y tenemos bastantes cosas en carpeta para que sí demos una solución definitiva a este problema. De acuerdo a los datos de la superintendencia, ¿hay sanitarias más eficaces que otros en el tema de atenuar estas pérdidas de aguas no facturadas? Sí, efectivamente tenemos, la verdad es que el promedio del sector en el último año fue un 33,4%, ese es el promedio, pero hay muchas empresas que muestran indicadores bastante mejores, y otras que muestran indicadores bastante peores, digamos. Entonces tenemos, en el sector sanitario conviven un poquito más de 50 empresas sanitarias distribuidas en todo el país, y claro, algunas empresas sanitarias del sur de Chile tienen pérdidas bastante bajas, otras tienen pérdidas bastante altas, digamos, ¿siempre en el sur de Chile? Caso. ¿Perdón? ¿Siempre en el sur de Chile, superintendente? No, la verdad es que está bien repartido. En el norte, por ejemplo, el agua es bastante cara y hay algunas sanitarias que esa ineficiencia les duele y por eso se preocupan más y tienen indicadores algo mejores, digamos. Así que hay de todo. Está muy distribuido esto, hay empresas de todo tipo con mejores indicadores. Hay varias empresas que están entre un 10 y un 20% de pérdida, que es un indicador bastante bueno, bastante razonable, pero también tenemos varias que están en 35 y hasta 40%. Usted dice que hay algunas sanitarias que les duele más que otras, ¿no? ¿Se puede hacer algo para que les duela más justamente y hagan efectivamente estas inversiones ustedes como superintendencia? Sí, bueno, ahí yo le quería contar la dificultad que tenemos hoy día con nuestra legislación, que ya tiene 30 años. La legislación no contempla obligaciones respecto de las pérdidas, de las aguas no facturadas. Es decir, nosotros como superintendencia no tenemos la atribución para decirle a aquella empresa que tiene un 35% de pérdida, señores, usted tiene que bajar a un 30% de pérdida en tantos años. No tenemos esa atribución, por lo tanto esperamos que en algún minuto, con algún cambio legislativo, sí sea. De hecho ya hay bastantes avances en ese sentido y esperamos que en algún minuto, en los próximos, corto plazo, digamos, podamos tener estas atribuciones normativas. Pero mientras tanto, nosotros sí estamos avanzando decididamente, y desde ese punto de vista yo diría que hay dos grandes ejes. Primero, nosotros como superintendencia hemos iniciado un trabajo bastante serio que se inició este año 2021, en donde hemos contratado asesoría para justamente
colectar toda la experiencia internacional de cómo han hecho estas buenas gestiones, establecer metodologías porque las aguas no facturadas, primero para saber hay que medir bien, sí. y tenemos falencias en eso. Entonces vamos a establecer metodologías, vamos a copiar las mejores experiencias y vamos a hacer algunos pilotos para experiencias más pequeñas, focalizadas, para ir viendo que esto resulta. Y a este trabajo, afortunadamente, las empresas sanitarias se están sumando. Yo les decía que no los podemos obligar, pero sí ellos se han sumado, han mostrado una muy buena disposición y están colaborando, y por lo tanto ellos también están participando de estos estudios, así que esperamos a partir de esto generar metas concretas de reducción de pérdida que las empresas sanitarias sí van a comprometer, y después nosotros vamos a poder fiscalizar y por supuesto sancionar si no se cumple. Eso por una parte, y en segundo término, también hay un proyecto que está bastante avanzado y que tiene que ver con un concurso que ganó la Superintendencia por los retos de innovación del Ministerio de Ciencias el año 2020. Y justamente nos ganamos un proyecto de reducción de pérdidas. ¿Y de qué se trata esto? Que el Estado va a entregar recursos, ya lo está haciendo porque ya se inició este proyecto, va a entregar recursos a innovadores que van a pensar cómo poder resolver este problema, cómo poder entregar una solución efectiva a este problema. Y como esto es un concurso, van avanzando por etapas, postulan muchos innovadores, ahora durante el mes de octubre hay un primer filtro, van a ser seleccionados solo algunos innovadores que van a pasar de etapa, y se espera que ya el próximo año hay un ganador que nos va a decir cuál es la solución más adecuada, más eficaz para este problema en Chile, y por supuesto que eso lo vamos a empezar a replicar en todas las sanitarias, junto con lo que nosotros internamente estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a tener desde dos puntos de vista soluciones concretas, efectivas, que ya vamos a poder implementar. Superintendente, muy cortito porque se nos fue el tiempo. Va a haber valga la redundancia, un corte de 21 horas en 5 comunas de la capital a partir del lunes, ¿no? Exactamente, sí. A ver, este corte es un corte muy necesario. Las empresas sanitarias tienen que hacer mejoramientos, reparaciones y mantención preventiva de sus instalaciones. En este caso hay un acueducto que se llama Acueducto El Carmen, de Aguas Andinas, que es un acueducto muy importante, es una cañería que transporta una enorme cantidad de agua y por eso afecta a tantas personas de Providencia, Recoleta, Independencia, Renca y Conchalí. ¿Ya? Y la sanitaria ha planificado, ha programado este corte. Por supuesto que todos estos cortes programados son informados a la superintendencia. Nosotros revisamos todo el plan que ellos tienen y lo hemos aceptado porque es una reparación que es necesaria en este caso. Tienen que hacer también teleinspección. Esto es por prevenir posibles problemas que pueda tener este acueducto en el futuro. Por eso es tan necesario y se buscó el horario que menos impacto pudiese generar. Es un acueducto tan grande y extenso que requiere de toda esta cantidad de horas de intervención. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a garantizar con nuestra fiscalización es que la sanitaria, mientras dure este corte, que va a ser prácticamente un día, tenga todo el suministro alternativo, que como se llama, disponible en todos los puntos que ellos ya han informado. Van a haber muchos estanques de suministro alternativo en distintos puntos de estas comunas, con muchos camiones aljibe, y nosotros por supuesto tenemos que fiscalizar que todo esto se cumpla y que el corte dure lo menos posible, que no se extienda al plazo ya señalado. Bien, superintendente, le queremos agradecer mucho el contacto a Jorge Ríos, superintendente de Servicio Sanitario. El corte entonces el lunes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la mañana del martes. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a usted.